La historia de Moisés es una de las más fascinantes de la Biblia, llena de milagros, desafíos y un profundo significado espiritual. Es la historia de un hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlo hacia la tierra prometida. La historia comienza en Egipto, donde los hebreos, descendientes de Jacob, también conocido como Israel, llegaron durante el tiempo de José, quien salvó a la región de una gran hambruna. Se habían multiplicado y convertido en una nación numerosa. Sin embargo, un nuevo faraón, que no recordaba los lazos de José con Egipto, comenzó a temer el poder de los hebreos. Para controlarlos, los esclavizó y ordenó que todos los niños hebreos varones fueran arrojados al río Nilo para controlar su población. En este contexto nació Moisés, quien nació en una familia de la tribu de Leví. Su madre lo escondió durante 3 meses, pero al no poder ocultarlo por más tiempo, para salvarlo, lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotando en el río. La hija del faraón encontró la canasta y, compadecida del niño, decidió adoptarlo. La hermana de Moisés, Miriam, que había estado observando desde la distancia, se ofreció a buscar una nodriza hebrea para el bebé. Y así Moisés fue criado por su propia madre hasta que fue llevado al palacio real. Después de matar al egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huyó a Madián, una región desértica. Allí conoció a las 7 hijas de Jetro, también llamado Reuel, en un pozo, donde las defendió de unos pastores hostiles. En agradecimiento, Jetro le dio a su hija Séfora en matrimonio. Moisés vivió como pastor durante 40 años, un periodo de preparación espiritual y humildad antes de su llamado divino. Moisés creció como un príncipe egipcio, pero nunca olvidó sus raíces hebreas. Un día, mientras pastoreaba las ovejas, Moisés llegó al monte Horeb, también llamado Sinaí. Allí vio una zarza que ardía pero no se consumía. Intrigado, se acercó y Dios le habló desde la zarza. Dios se identificó como Yo soy el que soy, Yahvé, un nombre que refleja su eternidad y autosuficiencia. El Señor le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y lo había elegido para liberarlos. Moisés, lleno de dudas, argumentó que no era la persona adecuada, pero Dios le aseguró que estaría con él. Dios le dio a Moisés señales milagrosas para demostrar su poder. Su bastón se convertía en serpiente, y su mano se volvía leprosa y luego se sanaba. Aún así, Moisés insistió en que no era elocuente, por lo que Dios permitió que su hermano Aarón lo acompañara como portavoz. Moisés y Aarón regresaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, exigiendo en nombre de Dios que dejara ir al pueblo hebreo. Sin embargo, el faraón se negó y su corazón se endureció. Como castigo, Dios envió una serie de plagas sobre Egipto. 1. El agua convertida en sangre. El Nilo y todas las aguas de Egipto se volvieron sangre. 2. Las ranas. Una invasión de ranas cubrió el país. 3. Los piojos. El polvo se convirtió en piojos que infestaron a personas y animales. 4. Las moscas. Enjambres de moscas invadieron Egipto. 5. La peste del ganado. Los animales egipcios murieron. 6. Las úlceras. Los egipcios y sus animales sufrieron llagas dolorosas. 7. El granizo. Una tormenta de granizo destruyó cultivos y ganado. 8. Las langostas. Enjambres de langostas devoraron lo que quedaba de los cultivos. 9. Las tinieblas. Una oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días. 10. La muerte de los primogénitos. La plaga más devastadora, en la que murieron los primogénitos de todas las familias egipcias, incluyendo la del faraón. Antes de la 10ª plaga, Dios instruyó a los hebreos a sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre. El ángel de la muerte pasó de largo sobre esas casas. De ahí el nombre de la festividad judía, Pesaj, Pascua. Finalmente, el faraón permitió que los hebreos partieran. Moisés guió a más de 600,000 personas, sin contar mujeres y niños, hacia el desierto. La columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche guiaban su camino, mostrando la presencia constante de Dios. Sin embargo, el faraón cambió de opinión
y persiguió a los hebreos con su ejército. Atrapados entre el mar y los carros de guerra egipcios, el pueblo entró en pánico. Dios le dijo a Moisés que extendiera su bastón sobre el mar y un fuerte viento dividió las aguas, permitiendo que los hebreos cruzaran en tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al ejército del faraón. Este milagro consolidó la fe del pueblo en Dios y en Moisés como su líder. El viaje por el desierto fue difícil. El pueblo enfrentó hambre, sed y descontento, pero Dios proveyó para ellos. Envió maná, un pan celestial que aparecía cada mañana, y codornices para comer. En 2 ocasiones, el pueblo se quejó por falta de agua. La primera vez, Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca, y brotó agua. Éxodo 17:6. La segunda vez, en Meribá, Dios le ordenó hablar a la roca, pero Moisés, frustrado por la incredulidad del pueblo, la golpeó. Aunque el agua fluyó, este acto de desobediencia le costó a Moisés el derecho de entrar en la tierra prometida. Números 20:12. En el monte Sinaí, Moisés subió a la montaña y recibió las tablas de la ley con los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios, que establecían el pacto entre Dios y su pueblo. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo se impacientó y construyó un becerro de oro para adorar. Al ver esto, Moisés rompió las tablas en su ira, pero intercedió ante Dios para que perdonara al pueblo. Más tarde, recibió un segundo par de tablas. Dios dio instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un santuario portátil donde su presencia habitaría entre el pueblo. Cada detalle, desde los materiales hasta los diseños, tenía un significado simbólico. El tabernáculo era un recordatorio constante de la santidad de Dios y su deseo de estar cerca de su pueblo. A pesar de los milagros, el pueblo continuó quejándose y desconfiando de Dios. Como castigo, Dios les hizo vagar por el desierto durante 40 años, hasta que la generación incrédula muriera. A pesar de los milagros que presenciaron, dudaron de Dios cuando los espías regresaron con informes desalentadores sobre la tierra prometida. Números 13:14. Solo Josué y Caleb, que confiaron en Dios, sobrevivieron para entrar en la tierra. Moisés, aunque fue fiel, no pudo entrar en la tierra prometida debido a un momento de desobediencia, cuando golpeó una roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Antes de morir, Moisés designó a Josué como su sucesor. Subió al monte Nebo, desde donde Dios le mostró la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Moisés murió a la edad de 120 años, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Deuteronomio 34:6. La Biblia dice que nunca más se levantó un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Deuteronomio 34:10. Moisés es recordado como el gran libertador, legislador y profeta de Israel. Su vida es un testimonio de fe, obediencia y liderazgo, y su historia ha inspirado a millones a lo largo de la historia. A través de él, Dios demostró su poder, su misericordia y su fidelidad a su pueblo. Su vida es un recordatorio de que Dios usa a personas imperfectas para cumplir propósitos extraordinarios. Esta es la épica historia de Moisés, un hombre común elegido para una misión extraordinaria.